Bueno, claro que voy a grabar este pequeño análisis que vamos a hacer. Bueno, estimados, vamos a comenzar para no perder tanto tiempo. Total, los otros, después si quieren verlo tranquilamente, a lo mejor se lo podemos dejar si no entra más gente, se lo podemos dejar en el grupo. El fallo que vamos a ver ahora es un fallo San Huberto, que ha salido en marzo del 2021 de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Pero antes voy a hacer algunas anotaciones porque necesito hacerlas. En primer lugar, pido disculpas porque he cometido dos errores, ya que en el flyer que yo iba publicitando, que hemos publicitado en el grupo, se habló de la omisión del resarcimiento. En realidad es la omisión del aumento del resarcimiento del 245, no por daño moral. Y a lo mejor pudo mal ser interpretado porque justamente me ha llamado gente, que eso es otro tema que vamos a hablar, diciendo que, digamos, que cuidado con lo que vamos a decir acá. Me llama la atención poderosamente, y tres colegas, de las cuales dos eran mujeres en la corte. Pero bueno, yo no voy a criticar acá a los miembros de la corte, sino que es interesante ver a partir de un fallo lo que se puede aprender, lo que no se debe hacer como colega, o a lo mejor aprender cosas que por ahí se interpretan de otra forma y que no es como uno piensa. O darle otra solución, otras opciones de solución. Y la segunda consideración es que también quiero solicitar disculpas porque en algún grupo WhatsApp puse yo que el que argumentó todo esto fue el doctor Valerio. En realidad quien dio el pie fue el doctor Adaro y después lo argumentó bien en forma constructiva el doctor Valerio. Pero bueno, me saltaron a yugular, habían defensor del doctor Valerio y yo lo hice nada más con una crítica constructiva, no con subjetividad. Por otro lado, quiero decir que este es el fallo original, que ahora lo vamos a ver, voy a contextualizarlo en forma rápida, la parte fáctica. Este no se trata de un fallo donde se pide daño moral y no se da. Este es ni tampoco un fallo donde no se pide daño moral y, y se falla otra cosa. Este es un fallo donde no hay pedido de daño moral y el juez hace uso de sus facultades. Estoy hablando del juez Gómez Orellano de la Segunda Cámara Laboral, que es ahí donde comienza todo este tema. Vamos a la parte fáctica, que es más interesante. Voy a omitir la trabajadora, el nombre de la trabajadora, aunque es público y de uso docente, digamos, el fallo ahora, pero se trata de una trabajadora que comienza a trabajar en una bodega. Comienza a trabajar en la parte de ventas de la bodega, sobre todo de servicios y de eventos de la bodega. ¿Ok? Parece que la señora era muy buena, trabajó un tiempo interesante, hasta que un superior comienza a hostigarla porque ella estaba, digamos, le habían dado demasiadas actividades y era bastante buena en el tema. Y entiendo yo, no se ve en el fallo de Orellano, no se investiga eso, pero entiendo yo que por el tipo de acoso y por mi experiencia en la Oficina de Violencia, de Prevención y Abordaje de la Violencia en el ámbito laboral de la Subsecretaría, entiendo yo que este señor empieza a tosigarla, que es un superior, por desconfianza e inseguridades propias, miedo de perder su puesto y que sea ocupado por esta señora. La bodega, sí, es una bodega que tiene tres establecimientos y la administración está en Buenos Aires. Punto importante, porque hay muchas bodegas que tienen administración en Buenos Aires y obreros acá, y a veces la gente que está en Buenos Aires desconoce lo que sucede acá, o a veces hasta se desliga, como ha sido este caso. El caso es que comienza a hostosigarla esta señora, empieza a hostigarla, incluso públicamente, maltratándola,
con epítetos, etcétera, etcétera. La señora tiene episodios de estrés laboral, tiene episodios, incluso tiene que ir a un psicólogo. Emplaza, intima a la empresa, a Buenos Aires. La empresa contesta más o menos diciendo que es un tema privado entre ellos, que ellos bancan al superior, y la señora definitivamente después se da por despedida. En el medio hay algo que es muy interesante. A la señora también, después de despedida, se la acusa de defraudación administrativa. Es decir, como tenía ella a cargo de parte del manejo de fondos, se la acusa de defraudación administrativa y entonces, o administración fraudulenta, y entonces empieza un proceso penal. Por supuesto, la señora queda fuera del tema, pero gracias a ese tema penal la señora no tiene acceso a trabajo, no puede encontrar trabajo, y después por un año más incluso no pudo encontrar trabajo porque salía que tenía antecedentes penales. La señora, que era bastante preparada y tenía competencia en este tema. Punto importante es que los abogados de la trabajadora no plantean el daño moral como un daño más. Plantea, digamos, todo lo que es lo tarifado, no plantea daño moral, aunque el quid, digamos, el meollo del despido, el planteo de la demanda es el acoso. Todo es el acoso, absolutamente el acoso, porque en lo formal estaba absolutamente bien, pero el acoso es terrible, como es probado. Hay testigos que incluso han sufrido acoso por este señor. Ha habido una compañera que también sufrió acoso por este señor. Está todo probado, absolutamente todo probado. Pero no pidieron el daño moral. Esto no sé si fue, a mi criterio, por supuesto, a lo mejor uno porque está más en el tema, fue un error, o a lo mejor muchas veces los colegas piensan que esto es difícil. Para mí, creo yo, que pensaban que el acoso era difícil probanza. No sé, no entiendo yo bien la relación que han hecho, pero la situación es que no pidieron acoso como un rubro más que se suele pedir acá. Tampoco tuvo intervención la RT, porque había un tema psiquiátrico, prácticamente psiquiátrico. Tampoco le dieron intervención a la RT. ¿Cómo falla el juez Gómez Orellano en la segunda cámara? Que este es un análisis que hicimos nosotros en el grupo, en otro video lo pueden buscar por ahí. Por supuesto, falla a favor de la señora, de la trabajadora, y hace una relación entre, no dice que la trabajadora no pide daño moral, pero sí dice que, conforme a la ley 26.485, que es de violencia contra la mujer, y los cánones y parámetros de la cual habla esta ley, respecto al daño y respecto a la violencia contra una mujer vulnerada, ¿no es cierto? Y probado, es que aumenta el resarcimiento, digamos, la indemnización del 245 de 24.000 pesos, lo aumenta excesivamente, o lo aumenta, vamos a poner, no excesivamente, lo aumenta casi a 600.000 pesos en base al daño que se le ha ocasionado a esta mujer. Tiene sus fundamentos, que son muy, muy interesantes, por supuesto basado en la ley 26.485, basado también en lo que dice la OIT, los convenios sobre violencia contra la mujer, discriminación, etcétera, etcétera, y también fórmulas matemáticas, ¿ok? Pero considera que ese 245 debe ser incrementado. Hasta acá el fallo de Gómez Orellano. No sé si me expliqué bien cómo es el tema, porque el meollo acá es que Gómez Orellano da algo, aumenta algo con una facultad que él tiene, un ítem que realmente no fue pedido. Esta es la realidad, no fue pedido. La demandada se agravia, obviamente, por este monto y va a la corte. En la corte, yo por acá me gustaría compartirles, no es esto acá, me gustaría compartirles lo que dice la corte.
acá, jurisprudencia. Vamos a ver si es esto. Ultrapetita. No, no es esto. Tengo que compartir otra cosa. Vamos a ver. Bueno, no sé si es esta. Bueno, la Corte, en definitiva, a ver. Primero hace un voto el doctor Adaro y el doctor Palermo, donde fundamentan el abuso, el acoso de esta mujer, la existencia está más que probado, un calvario, esa es la palabra que utilizan, que ha sufrido esta mujer. Y el doctor Adaro nos dice que respecto a la indemnización donde se agravia la demandada, le corresponde ese agravio porque el juez no puede salirse de lo que ha pedido el reclamante, en este caso la reclamante, que era el 45, y porque violaría el derecho de defensa de la demandada. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Entonces, no puede, obviamente, fallar el juez más allá de lo que pide la parte, porque si no, de lo contrario, la otra parte no tuvo derecho de defensa en ese aspecto y quedaría, ¿no es cierto?, quedaría bastante perjudicada. Ahora, el juez Palermo, a su vez, dice que en base a la ley 26485 de la ley Micaela, que dicho sea de paso, la ley Micaela no tiene nada que ver con el trabajo privado, sino que es una ley que establece la obligatoriedad de todos los empleados públicos, funcionarios del Estado, de todos los estratos del Estado, a capacitarse sobre ley de género, pero no lo privado. Pero no importa. En este caso también estaría bien y me parece que todos debiéramos hacerlo. Palermo, vuelvo a reiterar, considera que la empresa, con esto que sucedió, que hubo desidia de parte de la empresa también, la empresa tiene que capacitarse. Todos los trabajadores y empleados y funcionarios o ejecutivos de la empresa tienen que capacitarse y condena a una capacitación en violencia contra la mujer. Inclusive dice dónde tomar la capacitación, que en un plazo determinado tienen que presentar los certificados. Algo que la parte trabajadora no había pedido, pero sin embargo acá se lo dan. ¿Ok? Ahora, lo que a mí me llama la atención es el argumento del doctor Valerio. Porque el argumento del doctor Valerio, que también hace hincapié en que el juez no puede dar más allá de lo que piden las partes, y me parece que en general está lógico, ¿no es cierto? Es lógico porque estamos hablando del principio de la congruencia de la sentencia. Si no, sería una inseguridad jurídica terrible. Sin embargo, su argumento es también que se violaría el derecho de defensa de la otra parte si el juez justamente condena o falla en rubros que no estuvieron, cuando se trabó la litis, porque violaría el derecho de defensa de la otra parte. Pero, ¿qué sucede? Sucede que, a su vez, nos dice Valerio que lo que debería haber hecho el doctor Gómez Orellano es de oficio, y lo argumenta porque de oficio tendría que haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 245, que de hecho es un artículo bastante cuestionado. Hay una obra entera escrita sobre, lo no válido de la indemnización tarifada. Es más, hay un juez en Buenos Aires que tiene un libro escrito, yo lo tengo, que habla sobre las indemnizaciones que no debieran ser tarifadas y explica los por qué, ¿no es cierto? Pero no me quiero meter en eso. Entonces, tendría que haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 245 de oficio. Y entonces sí, podría haberle dado los 600.000 pesos. Hasta ahora, esos son los argumentos. Entonces no le da, justamente, revoca esta parte y el incremento lo hace desaparecer y falla toda la corte a favor de estos de pedido de agravios y le dan a la trabajadora
solamente lo que pidió, es decir, la tarifada que con intereses y todo le da algo de 74.000 pesos, nada más, frente a los 600.000 que le había dado un principio. Más allá del monto, podemos discutirlo o no, más allá del monto, en vez de 600.000 habremos de 300.000 si quieren, que es más, un poquito quizás más ajustado a mi gusto. Le dan entonces nada más que la tarifada. Entonces, la pregunta que yo me hago, y después vamos a la parte un poquito más seria, es si la corte te está diciendo que vos fuiste acosada, que fuiste vulnerada, que fuiste violentada, que fuiste violada, pero que no se pidió ese rubro y vos sos corte, pero además decís que se podría haber hecho sin violentar el derecho de defensa, declarando la inconstitucionalidad del 245, digo, ¿cuál es la justicia que se alcanza? Yo entiendo que el principio de congruencia de la sentencia es un principio bastante fuerte en el derecho y uno de los principales en el derecho procesal. Esto es lógico, pero lo que entiendo yo que no se puede por una sujeción al extremo de un minuto por favor, una sujeción al extremo de ahí estamos, sujeción al extremo de un principio procesal, dejar tirado en la calle, podemos decir, a una trabajadora con todo lo que sufrió. Porque, vuelvo a reiterar, el meollo del despido es es el daño ocasionado, no hay otro, no es que le pagaban menos y eso se considera acoso, entonces sí, podemos hablar, mire, que le paguen menos a lo mejor, pero este es el meollo del asunto. Entonces, digo yo, ¿se hizo justicia? ¿Se hace justicia de esta forma? Ahora, en definitiva, el juez Gómez Orellano, si nosotros leemos la sentencia, por eso se las dejé en el chat, les dejo los enlaces en el chat, fíjense que Gómez Orellano habla, no lo dice expresamente, pero habla de la facultad que tiene el juez de fallar supliendo aquello que no pide, la otra parte, y en tanto en cuanto se encuentre probado. Esto es lo importante. Yo no puedo, esto se llama fallar ultra petita, yo no puedo fallar, por ejemplo, si me piden 3 sueldos, los 3 sueldos más y agrego otra cosa que no me pidieron, qué sé yo. Pero sí puedo, si me pidieron 3 sueldos y de las probanzas surge que eran 5 sueldos, fallar por los 5 sueldos, aunque me hayan pedido 3. Y acá tiene que ver esto, porque el principio de justicia no puede justamente dejarse de lado frente a tamaño hecho probado. Esto es lo que yo entiendo. De todas formas, haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 245 por Gómez Orellano, me pregunto qué defensa hubiera tenido la otra parte. Sería exactamente el mismo resultado, nada más que quizás un poco como legitimado, pero en el fondo el resultado sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué aprendemos de este fallo, a mi criterio? Primero, cuando uno vaya a plantear una demanda, tiene que saber todo lo que va a plantear, esto está claro, pero a veces, cuando uno tiene dudas, necesita, me parece a mí, no digo capacitarse más, pero sí, si tiene dudas serias sobre el tema, llegar a aquellos que puedan darle una mano. Porque de lo contrario, dejamos a la persona que estamos atendiendo, digamos, a nuestro cliente o al demandante, podemos dejarlo, miren con cuánto
lo dejó sin efecto por 600.000 pesos o 300.000 pesos o la cuota mínima de justicia que se podría haber hecho frente a esta mujer que hoy sigue sin trabajo incluso. O sea, trabajos alternados. No, nunca pudo seguir con su vida normal. Primer punto. Y segundo punto es que a veces, fíjense cómo cuando se falla, nosotros dejamos pasar las lecturas de los fallos y sin embargo encontramos estas joyitas en donde justamente podemos llegar a criticarlos. Cuando llegamos a criticarlos hacemos una crítica constructiva, no estamos haciendo una crítica contra el doctor Valerio, contra la Corte en sí, sino es por lo menos una postura. La mía no es una postura ideológica, ustedes me conocen, ya hemos hablado muchas veces sobre este tema respecto a la violencia de género. Yo creo que esto tiene que ver también con el esquema normativo que existe, con toda una cultura que venimos, que va cambiando, y me parece que todo el esquema normativo supranacional también nos da vigencia a eso. En este caso, este fallo, si lo analizamos un poquito más, se violenta la normativa supranacional porque se pone por encima de la dignidad de una persona, ¿no? Que es la que hay que tutelar, artículo 14 bis, ¿no? Constitución Nacional. Por encima de eso se pone un formulismo que en el fondo hubiéramos llegado exactamente lo mismo. Hay un choque grande entre la ley 20.744 que producen acá con la ley 26.485. Recuerden que la ley 20.744 es propia del derecho laboral, pero la 26.485, respaldada por la Constitución, tratados internacionales y la mar en coche, es una ley, primero que es de orden público, al igual que la ley 2744, pero de orden público, y además tiene una característica que no tiene la 20744, que es transversal, es decir, corta todo, atraviesa todo el derecho, todo el orden jurídico, lo atraviesa, y los principios que trae esta ley, nos guste o no nos guste, lo tenemos que ver. Ahora lo estamos viendo en el derecho laboral, pero empezó con el derecho de familia, ¿no es cierto? Porque la principal violencia es la violencia doméstica. Lo vemos ahora en el derecho laboral, por suerte lo estamos viendo. Y también lo vamos a ver quizás en algunos ámbitos, algunas situaciones de derecho civil. Y así lo vamos a ver. Así que esta es mi opinión y mi análisis respecto a este fallo. Yo no estoy conforme porque para mí, como pienso que para ustedes, los fallos hablan y hablan para la sociedad. Entonces cuando salen estos fallos, a mí no me gusta dejarlos sin explicar o sin criticarlos o sin ver qué pasó, porque si no, los medios salen a decir que una mujer recontra abusada, probadamente abusada, la justicia no le hizo lugar, así nomás el titular, que es lo único que leemos, y entonces los otros, los operadores jurídicos, después nos ponemos en una posición temerosa de pedir, porque vamos a decir, llegamos a la Cámara pero no pasa nada, llegamos a la Corte y no pasa nada. No, pasan cosas. Así como analizamos este fallo, analizamos la semana pasada, o hace unos 10 días, antes de las vacaciones, con la doctora Analía Vitar, otro fallo de la Corte. El caso de la chica que salió por todos lados en los medios de televisión, llegó a Buenos Aires, le hicieron un reportaje a un miembro de la Corte, incluso de DTN, a la trabajadora que la usaban, lamentablemente fue conocido así el fallo, la obligaban a usar calzas, y por eso se hizo tan famoso, ¿no? Porque justamente es el símbolo, la calza, y lo que representa puesta en una mujer joven, ¿no es cierto?, para los medios y lo que se quiere vender. Eso en realidad. Pero en realidad es también violencia simbólica, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, la Corte, fíjense, copia y pega este fallo, exactamente igual, todos los argumentos, pero acá la doctora Vitar, que forma parte de nuestro grupo de abogados Foro Laboral de Mendoza, y que ustedes la conocen porque es conciliadora, sí pidió el daño moral, pidió un daño y le dieron un daño moral. ¿Cuánto creen que le pudo haber dado daño moral? 150.000 pesos. ¿Saben cuánto? ¿Por qué le dieron ese monto? Aclaro que también fue el doctor Valerio.
y el parangón que usó es que para que se sintiera mejor, vamos a darle el valor para que haga un viaje, 150.000 pesos. Ahora, ¿cuál es el mensaje a la empresa? ¿Cuál es el mensaje a la empresa? Mira, los 150.000, yo puedo seguir, que las chicas sigan usando calzas, porque 150.000 pesos, yo como estación de servicio, que era ese establecimiento de ese fallo, que involucraba a ese empleador que era una estación de servicio, esos 150.000 pesos yo lo gano, no sé, mediodía, 2 horas, 3 horas. O sea, yo gano más con las chicas quizás en calzas, porque me traen más clientes, y pago eso como si fuera una... No sé si me explico. Entonces, yo creo que la justicia tiene que dar mensajes, y mensajes claros. Cuando tengamos este tipo de fallos, nosotros tenemos que ser un poquito valientes, si se quiere, o qué sé yo, y mandarse y criticar. Criticar bien, criticar con la ley en la mano, criticar con argumentos, no porque digamos que tal juez o tal juez tenga una posición ideológica o religiosa, o bueno, o sea, no sé. No, criticar lo que dice. ¿Ok? Bueno, esa es mi posición. No sé si a alguno le interesa hacer alguna pregunta, hacer un comentario, ampliar. ¿Qué opinan? Bueno, entonces, este pequeño análisis, el nuevo formato que nosotros estamos teniendo, podemos llegar a tener cada 15 días aproximadamente. A ver, un minuto. Ahí Fernando Reto, el doctor Fernando Reto compartió, comparte la disposición. ¿Qué ha compartido? La resolución 254 del 2021, que programa de capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado, formar igualdad. ¿Eh? Entonces, o sea, a lo que es la ley Micaela se agrega ahora esto que es muy interesante, gracias Fernando, yo no lo sabía, mira vos, la resolución 254, Fernando, no sé si querés hablar, y esto es nacional, Fernando, la resolución 254 del 2021, programa de capacitación, Fernando, ¿es nacional esto? Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy interesante la charla. La verdad que yo soy de Buenos Aires y estoy acá en Mendoza y bueno, el fallo no tenía conocimiento de este fallo, sí el similar, el anterior que usted estaba comentando, que ese sí fue muy, muy comentado, el tema de la estación de servicio, de hecho fue subido a varios portales de jurisprudencia, así que ese sí estoy un poco más al tanto, más que nada como usted decía, por el tema de la imagen de lo que representaba la violencia esa de género. No, y hay que compartir esa normativa muy reciente, fue de esta semana. No la leí a fondo todavía realmente, pero entiendo que es algo medio similar a la ley Micaela, que ahora sería para el ámbito del sector privado. Pero bueno, yo todavía como digo, no lo leí a fondo, pero bueno, sí es algo con el tema de la perspectiva de género y que es algo que me parece que está bastante en boga hoy en día en todas las sentencias en lo laboral y ya de hecho se está desparramando por todo el resto del derecho, ¿no? Así que eso me parece que es lo que se viene, el tema de la perspectiva de género y bueno, de las pruebas y que el derecho tiene que ser, parece, interpretado bajo ese tamiz, como el del artículo 9, y ahora se sumaría tal vez este tema de la perspectiva de género. Interesante, novedoso por lo menos. Sí, es novedoso porque, bueno, como yo comentaba, siempre la violencia contra la mujer, digamos, surge como un elemento propio de la violencia doméstica, ¿no es cierto? De la pareja que le pega o le pegaba bueno, sigue pasando, a la mujer, digamos, en el seno familiar, y después se empezó a expandir, más allá de la que la violencia es un fenómeno social, después se empieza a expandir a otros sectores, y bueno, llegó al ámbito laboral, y, y más en el año 2020 y 2021 se está viendo esto,
porque al existir este DNU de prohibición de despido, muchos empleadores han tenido la idea de acosar y de abusar, si se quiere, o digamos de hacer hostigamiento sobre trabajadores y trabajadoras para poder llegar a la renuncia y de esa forma evitarse las indemnizaciones. Nosotros en la oficina se ha incrementado notablemente los procesos de las denuncias por este tema, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias Fernando por tu participación. Y lo vamos a tener en cuenta, esto es la resolución 254. Me voy a poner en contacto con la gente del Ministerio de Trabajo para ver cómo lo podemos de alguna forma, si nos apoyan, para implementarlo acá en Mendoza en la oficina de violencia laboral también. Así que muchas gracias. Bueno, perfecto, doctor. No, de nada, cualquier cosa después, si tiran un correo, si me pueden incorporar para las restantes charlas que haya, a mí me interesaría. Perfecto. Yo soy de Buenos Aires, pero ahora justo estoy... Perfecto, poneme acá en el chat tu correo electrónico, ponémelo en el chat y yo te hago agregar. Sí, porque somos muchos. Somos el grupo ya de abogados de Foro Laboral de Mendoza, que ya no es más de Mendoza, es de Nacional. Somos 1340 creo, y de los cuales creo que 900 somos de Mendoza y los demás de todo el país. Incluso me llama la atención porque hay gente de Santa Cruz, hay gente de Jujuy, de Chaco, son todos bienvenidos, así que digamos, siempre la pasamos muy bien porque tenemos charlas. El año pasado hicimos charlas semanales y la verdad que es un trabajo bastante engorroso contactar al disertante y demás, pero bueno, vamos a tratar de hacer charlas quincenales acá. Concursos tenemos siempre, sorteos, porque nos donan libros o hacemos canje, y también tenemos cursos, que los cursos constantemente hay becas. Hay cursos que son gratuitos, hay cursos que son arancelados, pero dentro de esos arancelados, que no son muy caros, también hay becas, y becas damos más o menos 10, 15 becas. Tenemos convenio con varias asociaciones de abogados laboralistas del país. Bueno, señores, les agradezco mucho. Yo les dejo ahí en el chat entonces los dos enlaces para que puedan leerlos tranquilamente, y no se pierdan este trabajo los dos trabajos que dejé de César Arese y del doctor Antonio sobre justamente los principios de ultraactividad, que en el derecho laboral excepcionalmente se aplica. Excepcionalmente se aplica. Perfecto, Omar. Muchas gracias. Esos trabajos que estás mencionando los dejaste en el chat. En el chat están los enlaces. Si vos haces clic, se te van a abrir. Quizás porque yo entré y no estaba ese enlace, por eso digo, quizás lo dejaste antes de que empezara, por eso puede ser. Fíjate ahora. Te agradecería. No, pero fíjate ahora. Ahora me fijo. Fíjate en chat y fíjate porque tiene el trabajo de Arese 1, 2, 3, 4. Porque está el fallo de la Corte, el enlace y el enlace de la segunda cámara. Primero lean de la segunda cámara y después te va a hacer de la Corte. Sí. Y bastante interesante, sobre todo el trabajo de Antonio, que habla sobre la flexibilidad de este principio de congruencia. ¿No es cierto? Porque el principio de congruencia, vuelvo a reiterarte, no puede ajustarte tanto al principio de congruencia y dejar una persona. Es como decir, mirá, la persona está muerta, está todo probado, está muerta, pero como no pediste que estuviera muerta, no podemos decir si está muerta. Una cosa así sería en extremo, digamos. Una cosa de laboratorio. En Mendoza no recuerdo por ahí fallos, pero son más antiguos de principio de congruencia, que es el de Liberty y de Repsol, dos fallos similares respecto de lo que eran ley de riesgo de trabajo, donde en realidad no recuerdo cuál, había uno que habían pedido, habían declarado inconstitucionalidades de la ley 24.557, y en realidad en un fallo donde se apartó el juez, en realidad declaró inconstitucionalidades que no habían sido pedidos por la parte de ahí, declararon que la sentencia había excedido el principio de congruencia. Por eso digo que no recuerdo un fallo así reciente de corte de este tema, del principio de congruencia. Sí, yo te digo, a mí me llama la atención porque el resultado es exactamente lo mismo. Es como dentro del considerando que dice Valerio es un poco contradictorio, porque él justamente defiende esto. Él defiende
que no se viola el principio de defensa de la otra parte. Pero para eso podría haber hecho, el juez dice, él mismo lo dice. Declarado el 245. Claro, y de oficio. Pero entonces digo, si el resultado es el mismo, ¿por qué? Porque solamente declara, Sí, sí. me explico, entonces todo esto queda en una cuestión de formalidad procesal y la mujer queda violentada, tirada en la calle. Es decir, como en mi barrio, ¿no es cierto? Que dice, mira, básicamente fuiste violentada, vulnerada, acosada, todo lo que vos quieras, pero vos no lo pediste, así que embromate. Una cosa así, y me parece que ese no es la función de la justicia. Bueno, no me parece, no es la función de la justicia. Me explico, por eso es que Sí, 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 Gómez sí, sí, sí. Orellano, ese análisis que hicimos en un fallo anterior, en este fallo, perdón, pero de la Cámara cuando salió, nos llamó la atención esto, de que el juez se envalentonó, no se envalentonó, sino que Gómez Orellano tiene esas cosas y a veces no le hacen, la Corte no le... a ver, no le toca los fallos porque él lo sustenta tanto jurídicamente, a pesar de que plantea cosas nuevas, que es un estudioso. Entonces, cuando salió el fallo de él, que dejo acá, en la segunda cámara, yo digo, qué interesante, porque el tipo se está yendo del 245 y dice, para no dejar a esta mujer así, porque si no nos hace justicia, hago esto. Y justamente digo esto, ojo con el monto. El monto podría haber sido 200.000, 300.000, puede ser 600.000, no sé cómo lo sacó él, digamos, no sé el parámetro que él tuvo, pero lo incrementó así, qué sé yo. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Así que para la próxima, si alguien tiene un caso de violencia laboral, más allá del despido y las indemnizaciones del 245, 232, 33, ¿no es cierto? Toda la integración de despido, etcétera, etcétera, y todas las multas, todo lo que corresponda, si corresponde, pidan también el daño moral y cuantifiquen el daño moral. Cuantifiquen el daño moral. El daño moral, cuando es, a ver, no hay, ¿cuál es el tema? Fíjense hasta esto. El daño moral, ustedes saben que ¿cuándo corresponde el daño moral? Cuando está condicionado, es una consecuencia de un hecho que está probado. Entonces, y que me desequilibre emocionalmente, ¿no es cierto? Un accidente, me chocan, está probado que me chocaron, que quedé internado 3 días, tengo daño moral. No sé, ponerle el número que quieras, pero tengo daño moral porque me desequilibra. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo pueden calcularlo? Bueno, creo que no sé si en Buenos Aires o en otro, bueno, acá también, pero muchos están apartando de ese tema, lo significan con las 13, 13 salarios que se le da a la mujer en el caso de despido agravado, ¿no es cierto? 13 salarios. Es un parámetro de fórmula también. Yo creo que volvemos a caer en lo mismo, o sea, en una fórmula. Yo no sé si 13 salarios a esta señora lo hubiera, digamos, resarcido de alguna forma. Pero bueno, esos son otros temas a charlar y que podemos debatirlo más adelante. Bueno, estimados. Doctor, Sí. Perfecto. perdón, una consulta. Este fallo, acá dijo que comentó usted que se declaró inconstitucional el artículo 245 No, y a su vez se falló el trato. No. Lo que dice uno de los miembros de la Corte es que el juez de la Cámara, ¿no es cierto?, quien falló en primera instancia, acá en Mendoza tenemos Cámara Laboral y después tenemos Suprema Corte. No tenemos, no sé si es como es en Buenos Aires, creo que es juez, no sé si tiene Cámara, claro, 3 instancias, acá nosotros no. Bueno, entonces, el juez que hizo, dijo, yo tengo el 245 me da 24.000 pesos. Pero esta mujer se tuvo que ir porque un tipo la acosó, la recontra acosó, la reventó psicológicamente. Y si yo le doy 24.000 pesos, me parece que no puede ser que por una mujer o un trabajador que yo despida un día que me levante y digo, bueno, voy a despedir a tal persona, porque me da derecho a hacerlo, la ley, le corresponde el 245. A esta mujer que se da por despedida porque el motivo por el cual se da despedida es que el tipo lastigó y la bodega respaldó al tipo, está probado eso, no se metió, ni siquiera le pidió explicación al tipo. Entonces, ese es el argumento que hace el juez,
digamos, llamémoslo de primera instancia, e incrementa él incrementa el 2.45 y dice, vamos a darle como resarcimiento, que no está pedido, pero le vamos a dar, porque esta zona sufrió tanto, no puede ser. Entonces, por la ley 26.485 no puede quedar así nomás esto. Le vamos a dar tanta plata, no importa si son 600.000, suponete que hubieran sido 300.000, ponele. Bueno, la Corte dice, no puede hacer eso porque no está pedido. Y él tiene que sujetarse al 2.45 que sí estaba pedido. ¿Ok? A su vez dice otro miembro, lo mismo, y si él se hubiera quedado ahí, me parece que yo estaría criticando otra cosa o mi crítica no sería tan profunda. Pero ¿qué dice él? Podría haber incrementado a 600.000, pero él tendría que haber declarado la inconstitucionalidad del 2.45. ¿Sí? Ahora, si yo declaro la inconstitucionalidad del 2.45 como juez de oficio, no me lo pidieron a mí, digamos, ¿cuál es el resultado? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la defensa que hubiera tenido la contraparte? Ninguna. Lo mismo que pasó ahora, no hubiera tenido ninguna defensa. Si hubiera dicho el tipo, hubiera dicho la contraparte, epa, ¿qué pasó acá? ¿Cómo me defiendo de este pedido de inconstitucionalidad? Así, no pedido, sino de fallo de oficio. ¿Está claro? Entonces, ahí es donde a mí me hace clic el fallo. Ahí me hace clic el fallo, ¿entendés? Entonces, bueno, son mensajes que se dan, qué sé yo. Por un lado, me parece que no sé. Pero bueno, a lo mejor son posturas, de todas formas, así como estamos criticando esto, también hemos analizado fallos donde la Corte falló, digamos, y nos gustó el fallo, con buenos argumentos, y también lo hemos felicitado, e incluso en algún encuentro que hemos tenido algún miembro de la Corte se lo he felicitado personalmente. Entonces, es una cuestión para aprender. Uno aprende con esto. Chicos, los voy dejando porque lo quería hacer cortito. Muchas gracias, Omar. No, por Saludos. favor. Y el que quiera, ya sabe, pueden buscar en Facebook, buscan el grupo Abogados del Foro Laboral de Mendoza, ahí estamos, piden unirse y vamos para adelante. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Omar. Un abrazo grande. Cuando tengan fallos así medios locos, medios así para leerlos, analizarlos, me avisan y hacemos una reunión acá, no hay ningún problema. Nos vemos, queridos. Hasta luego. Listo. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego.